Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy les vengo a enseñar un smartwatch que me ha dejado impresionado, con unas características impresionantes y que más de un smartwatch de esta misma línea no le compite. Así que, muchachos, les presento el DT Watch X de los creadores de DT Number One. Es un reloj bastante bonito, lo he estado usando, tiene unas características impresionantes. Pero antes de ir con la review, vamos a hacer un unboxing para que ustedes vean lo que trae. Como podemos ver, contamos con una caja rectangular, muy parecida a los de la manzanita, y tenemos el anuncio con el reloj en pantalla y dice DT Watch X. Esta es la versión 10º aniversaria edición de la marca DT Number One. En los costados podemos ver la mayoría de funciones y características que tienen, que son increíbles. Las vamos a ir viendo poco a poco en este video. Y en la parte trasera dice que tenemos carga rápida. Con 10 minutos de carga podemos tener hasta un día de duración de batería. No estoy jodiendo, es lo que dice acá. Y también tenemos una nueva función que es conexión por medio de USB. No tiene entradas USB, ya les adelanto también eso, pero contamos con eso, que ahorita vamos viendo qué significa eso. Dentro de la caja lo primero que conseguimos es su manual, que también es rectangular, que dice DT Watch X Smartwatch, y podemos ver todas las características que tiene el reloj, cómo vamos a poder configurarlo paso a paso, cómo descargamos la aplicación, la conexión y todo ese montón de características que tenemos. Cuenta con 2 idiomas, en este caso la tenemos en inglés y también en chino, si no me equivoco. Dentro de su caja vamos a conseguirnos nosotros el cargador, que es bastante inusual, ya que, como les digo, es carga rápida, y segundo, vamos a poder hacer transferencia de datos a una computadora o algo que tenga USB. También contamos con lo que vienen a ser las correas en color negro, color oscuro, un dark, bastante oscuras. Me gustan este tono, y ahorita vamos a ir probando qué tal son, cómo se siente la calidad. Y por último tenemos el smartwatch, que viene bien forradito. Aquí le sacamos su envoltorio y miren esta maravilla, muchachos. Miren esta tonalidad. Esta, la versión negra, se consigue en 3 colores: en plateado, gris plateado, oro rosa, que está increíble, y este color que me tiene enamorado, porque no es 100% negro, es como un gris oscuro, un gris espacial. Y eso sería todo por el unboxing. Vamos a hacerle una pequeña review para que ustedes vean y las características con las que contamos. En este caso, este smartwatch, contamos en la parte lateral con 2 speakers que suenan bastante fuertes. Los estuve probando, pero no son una maravilla, son bastante decentes, eso sí, dentro de lo que cabe. Por el otro lado vamos a tener el botón de acción, digámoslo así, y su ruedita, que nos ayudaría también a cambiar lo que viene a ser fondos, interactuar, lo que viene a hacer en su sistema operativo. Es bastante suavecita, se siente de muy buena calidad. Tiene ese clic que vienen también en los otros relojes de competencia, que son los de la manzanita, los Apple Watch. Y contamos también con un micrófono. En la parte inferior vamos a contar con lo que vienen a ser los sensores y los 4 pines para la conexión al cargador. Se recuerda que hace rato estuvimos hablando de que tiene carga rápida. Sí, contamos con una carga rápida. Según dice aquí, que con 10 minutitos vamos a tener hasta un día de carga. Y también nos va a servir como adaptador USB o puerto USB. En llegado caso que el reloj se llegue a dañar, se llegue a quedar sin sistema operativo, vamos a poder flashear su sistema operativo. Esto no es muy común en los relojes. Si se te daña el sistema operativo por alguna mala manipulación, que le envíes un fondo y el smartwatch no vuelve a encender, lo perdías prácticamente, a menos que la empresa te haga garantía. Con esto tenemos una solución a eso, que podemos hacer flasheo del sistema operativo. Y también el apartado más importante, su pantalla ya de serie. Me gusta que vienen con un protector transparente, me gustó mucho esto. Pero la pantalla, déjenme hablarle que es una de las cosas más increíbles que tiene esto, aparte de otras que van a ver que se van a sorprender. Cuando lo encendemos, dice hello. Contamos con una pantalla AMOLED de 2,6 pulgadas y está la versión de 16 milímetros. Es una pantalla bastante bonita, colores muy bien representativos por parte del OLED y increíblemente fluida, muchachos. Va 100% a 60 FPS corridos, va súper rápido, súper fluido, no hay pega cuando vemos los videos. El segundero va también muy fluido. Se siente muy pero que muy bien estructurado lo que viene a ser este sistema operativo, muchachos. Y esta pantalla de verdad que se agradece mucho en conjunto. Tenemos una gran variedad de fondos de pantalla, muchachos. Como pueden ver, tenemos también muy similares a las que vienen a ser los del Apple Watch y uno que otro distinto. Pero una de las características también buenas que agregaron es que podemos agregar lo que vienen a ser diales o wallpaper o fondos de pantalla sin necesidad de un teléfono.
Normalmente tú tienes que tener un teléfono para poder instalar un fondo de pantalla. En este caso no, ya viene con muchos preinstalados y tú decides cuál deseas poner en almacenamiento y cuál no. No necesitas de conectividad a internet, así que eso es bastante increíble. ¿Y dónde guarda todo esto? Pues resulta y pasa que contamos con 32 GB de almacenamiento. Sí, increíble. Vamos a poder guardar fotos incluso de nosotros mismos porque tenemos una galería y podemos reproducir videos que la verdad se ve bastante decente con muy buena calidad y todo esto lo vamos a poder disfrutar a una buena calidad. Contamos con un nivel 3 de protección de Glass, no especifican realmente la resistencia o de qué compañía viene, si es de Gorilla Glass o no, pero tiene un certificado de nivel 3. También los bordes son muy pero que muy delgaditos. Y también contamos con lo que les dije, un display 3D. Eso significa que tiene animaciones. Y aún así poniendo las animaciones que quieran no se queda para nada congelado. Hablemos de lo que venía siendo también su batería. Tenemos una batería hasta para 7 días de autonomía de una carga full. Esto incluye que la usemos para deporte, monitoreo de corazón, pulsos cardíacos y también que lo estemos usando muy constantemente con Bluetooth y con la tecnología TWS, que es para nosotros reproducir música en nuestros audífonos sin necesidad de estorbar o cambiar o en el llegado caso de una llamada poder utilizar los micrófonos de los audífonos o del celular sin que interfiera. Así que eso se agradece un montón. También en su menú podemos ver que tenemos una interfaz bastante fluida, como les dije, y tenemos casi todas las aplicaciones que quisiéramos y también que no necesitáramos. Tenemos para medir pulsaciones cardíacas, como pueden ver ustedes, tiene unos sensores que son bastante acertados para eso. De hecho, detecta si tu mano está puesta o no. También tenemos lo que viene a ser el conjunto, el pulso oxímetro, que mide también lo que viene a ser el oxígeno en sangre. También lo detectas, tiene 2 sensores independientes cada uno para eso. Tenemos muchísimas aplicaciones, el modo de deporte, tenemos el modo también de la quema de calorías, tenemos lo que viene a ser la aplicación de música. Por cierto, al tener 32 GB de almacenamiento podemos tener música guardada sin necesidad de internet ni nada. Contamos también con la aplicación de Siri, al cual nosotros vamos a poder hacer llamadas, pedir que nos haga un cálculo, que nos guarde alguna información, alguna nota o más cositas. Tenemos alarma, tenemos también calculadora que es 100% funcional, tenemos la galería al cual podemos ver fotos, en este caso tenemos unas fotos aquí ya puestas. Podemos también nosotros pasarle nuestras fotos favoritas o que se van sincronizando. También tenemos el apartado para hacer la reproducción de video. La verdad me sorprende la calidad al cual nos muestra la reproducción del video. En serio, se ve súper bien y la pantalla OLED ayuda un montón. Como les digo, su sonido es bastante fuerte, bastante agradable para ver un video, si está bien creado para eso, pero no es el mejor audio. Incluso están usando audio Dolby de 2 canales, pero aún así no es el mejor audio que digamos, pero se aprecia y gusta bastante. Tenemos también lo que viene a ser grabador de audio también. Este micrófono sí me gusta un poquito más comparado con otros. Tampoco es perfecto, pero tiene una buena ganancia. Puede estar uno bastante lejos del reloj, que igualmente se va a escuchar. Tenemos también muchísimas más cositas, como les digo. Ya es cuestión de que cada uno le gustaría probarlas en el llegado caso que les guste el reloj. Y tiene infinidad de opciones. Y también, como les decía, hay unas cosas que uno no necesita, pero lo tiene, que tiene tienda de juegos. En este caso tenemos unos juegos instalados que son bastante divertidos en el llegado caso que no tengamos internet o nuestro celular se descarga, podemos entretenernos un poco jugando. E incluso me gustó que tenía Flappy Birds y funciona de maravilla. Es increíble la respuesta al táctil, ya que tenemos también un multitouch y es bastante... Y es bastante bueno tener todas estas características de sobra y no viene mal tenerlas agregadas en el llegado caso que la lleguemos a necesitar. Y infinidades más de opciones, tenemos NFC, tenemos millones de cosas por hacer. También en sus ajustes tenemos la calibración para el brillo de pantalla, el tiempo de espera, animaciones, idiomas, modo de vista, si lo queremos en cuadrícula, las animaciones como les dije, el modo USB que lo podemos poner en cargar o almacenamiento por si queremos hacer algo, traspasar archivos o lo que necesitamos. Y por último, lo que nos interesa a todos, ¿qué compatibilidades tenemos? Obviamente el reloj es bastante compatible con versiones de iOS. Me sorprende es que cuando escaneo el código solo me sale de momento para iOS, para Apple, pero el Bluetooth es completamente universal, también sirve para equipos Android, pero en este caso yo se los voy a enseñar en iOS y es muy fácil descargar aplicaciones completamente gratis, muchachos, no te van a cobrar nada en lo absoluto y la sincronización es muy fácil también, como pueden observar ustedes, con un par de clics ya estaría sincronizado. Y con esta aplicación de We Are
Pro, pero ya lo he pronunciado bien. Prácticamente una vez sincronizado el reloj nos va a enviar todo, los pasos, las calorías. También vamos a poder nosotros ver cuánto porcentaje de batería tenemos. También si queremos recordatorio de llamadas, si queremos notificaciones de mensajes y muchísimas más notificaciones también. También tenemos lo que viene a ser las carátulas, las wallpaper. También podemos descargarlo desde la tienda. Son completamente compatibles con el reloj. Tenemos demasiados infinitos. La mayoría son gratuitos. También podemos seleccionar y poner el que nosotros queramos. En este caso seleccionamos un fondo de pantalla en nuestra galería. Ponemos el color de la letra y también el estilo y tipo de letra, que tenemos bastantes. Le damos guardar y simplemente se va a sincronizar con nuestro reloj y lo vamos a tener en la máxima calidad posible. Si se fijan, se ve bastante bien y no borra wallpaper ni diales que habramos instalado anteriormente o hace poco. Lo guarda porque, como le digo, como contamos con una memoria mucho más grande, podemos tener varios guardados. Y en notificaciones también podemos activar si queremos recibir notificaciones de Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Twitter y muchas más en nuestro smartwatch. También contamos para enviar fotos de nuestra galería al reloj y tenerlas en el llegado caso de alguna emergencia. También tenemos para buscar el teléfono si se nos pierde. También contamos con fotos a distancia. Podemos tomar fotos a través de nuestro reloj con la cámara de nuestro teléfono y quedan guardadas en nuestra galería. Y también, como lo antes mencionado, llamadas por Bluetooth. También tenemos esta opción de levantar la mano, que es cuando lo tenemos puesto en nuestra mano, está apagado, pero cuando lo levantamos hacia nosotros, el smartwatch se enciende para mostrarnos la hora o notificaciones. También contamos con tecnología NFC y un poco de opciones como ritmo cardíaco, que cada cierto tiempo nos la esté como monitoreando frecuencias. También tenemos el apartado para poder actualizar lo que viene a ser el smartwatch. Sí, recibe también actualizaciones. Y como se dice, tiene opciones hasta para aburrir. Así que, muchachos, espero te haya gustado esta review, este unboxing. ¿Qué te pareció este DT Watch X? Déjamelo en los comentarios si te gustó o no te gustó, si quisiera que lo sorteáramos y que alguno de ustedes se lo pueda ganar. También, para los que le interesaban y desean comprarlos, les conseguí un descuento con un enlace que se los dejaré aquí abajo en la descripción. Solo por este mes de septiembre hasta el 31 queda en $29,99. Baratísimo, un regalo de Dios por las características y funciones que nos ofrece ese smartwatch. No olvide darle ese poderoso like y su poderosa suscripción, activar la campanita de notificaciones. Y también mil gracias a todos los nuevos seguidores que están apareciendo en pantalla. Un abrazo, se les quiere mucho. También un besazo a los nuevos top donadores del canal. Gracias por donar a este canal, por ese apoyo, por hacer que este canal crezca más y dar más visibilidad. Les recuerdo que con el acceso número 3 pueden acceder a asesorías conmigo personalizadas por llamada, videollamada, algún problema que tengan con saltados de cuenta de Google, con iCloud, problemas que tengan con su teléfono, que se le fue la señal o alguna duda que deseen que sea contestada, se las puedo contestar. Obviamente no todos los procesos van a funcionar, pero haremos todo lo posible para poder solucionar tu inconveniente. También por aquí en pantalla hay unos videos que sé que les va a gustar y encantar, y conmigo en todos mis videos, no me gusta demorarlos. Hasta la próxima. Chao, chao.